Hola, ¿cómo estamos, alumnos del el quinto año? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. En esta ocasión vamos a estar viendo ya la última unidad de nuestro programa de estudio, que viene a ser la teoría de la regresión y la teoría de la correlación. ¿Ok? Es una clase sencilla, no es muy difícil. Vamos a definir lo que viene a ser la teoría de la correlación. ¿Ok? ¿Qué significa correlación? Bueno, vamos a leer un poco. En esta unidad será estudiar los problemas relacionados con el de la correlación. ¿Qué viene a ser la correlación? Viene a ser el grado de relación entre las variables. Nosotros vimos en el curso anterior que las variables x, y representan un punto dentro del plano cartesiano. La ubicación de esos puntos en el plano cartesiano habíamos dicho que viene a ser el diagrama de dispersión, y que existe una recta que se ajusta a ese conjunto de datos. Esa recta se le llama recta de regresión. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a estar viendo ahora, que cuál es el grado de relación que existe entre las variables, entre x y dentro de un diagrama de dispersión. ¿Ok? En el que se busca determinar que también una ecuación lineal o cualquier otro tipo de ecuaciones, ¿verdad? Describe o explica la relación entre las variables. Entonces, como había explicado, la ecuación lineal que dimos la última clase es viene a ser la recta que se ajusta mejor al conjunto de datos que se tiene. Entonces, ¿qué grado de relación existe entre esas variables? Es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión, que se llama correlación. Y si todos los valores de las variables satisfacen con exactitud una ecuación, se dice que las variables están perfectamente correlacionadas. Es decir, si yo represento, vamos a suponer que yo tenga, no sé, un conjunto de puntos, ¿verdad?, que representa las variables, y trazo una recta que pasa por esos mismos puntos, perdón, acá, que pasa por esos mismos puntos, entonces decimos que tiene una perfecta correlación. ¿Ok? Tiene una perfecta correlación. Bueno, y acá nos da un ejemplo. Nosotros conocemos la circunferencia, vamos a suponer que esto sea una circunferencia, el centro y el radio. ¿Está bien? Entonces la distancia de cualquier punto con respecto al centro, cualquier punto de la circunferencia con respecto al centro, los puntos que pertenece los puntos que pertenecen a la circunferencia y el radio están en una misma línea, en una misma curva, en este caso sería. Entonces se dice que tiene una perfecta correlación. ¿Está bien? Están correlacionados entre sí. Ahora, si yo considero el dado, acá por ejemplo, si yo lanzo un dado, o dos dados, por en este ejemplo me está dando simultáneamente, los puntos que van apareciendo van a ser números que va del 2, ¿verdad? Porque 1 es 1 hasta el 12, ¿se entiende? Es decir, la suma de esos puntos, por ejemplo, podría variar desde el 2 hasta el 12. Entonces, los números que vamos a estar teniendo aquí, no hay ninguna relación entre ellos, a no ser si están cargados los dados. Y podemos decir en este caso que no están correlacionados. Entonces tenemos dos ejemplos de lo que son correlación y lo que no son correlación. Correlación, tomamos el ejemplo de la circunferencia, que habíamos dicho que los puntos que forman la circunferencia tienen una misma distancia con respecto al centro. Entonces hay una relación entre ellos. En el caso del dado, no se puede predecir cuál es el resultado que va a estar saliendo, ¿verdad? No se puede predecir. Puede salir un 2, puede salir un 7, puede salir un 5, puede salir un 4, lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación existe entre los puntos del ese dado? No hay ninguna relación. Entonces, por eso se dice que no están correlacionados los puntos, a no ser si ese dado es cargado. Por ejemplo, si dado cargado significa que una de las caras del dado están cargadas, tiene un cierto peso a más que las otras caras. Obviamente, entonces tiende a que caiga más esa cara por el peso que tenga, ¿verdad? Ahí sería una relación. Sin embargo, variables como el peso, la estatura de una persona, como habíamos visto en las clases pasadas, de una persona tiene una cierta correlación, ¿verdad? Hay un grado de relación entre ellos, entre el peso y la estatura.
Cuando interviene solamente dos variables, se está hablando de una correlación simple, o también se le llama regresión simple. Ahora, si nosotros tenemos más variables, en este caso peso estatura sería correlación simple, y ahora si se tiene tres variables o más, entonces estamos hablando de una correlación múltiple o regresión múltiple. ¿Está bien? Entonces, como tomamos este ejemplo del peso y la estatura de una persona, puede que tenga un cierto grado de correlación. Bueno, tenemos aquí las medidas de correlación. ¿Qué significa esto? Que la correlación puede ser especificada mediante una cierta medida. Mediante observaciones directas se puede determinar de manera cualitativa que también una recta o una curva describe la relación entre las variables. Por ejemplo, acá tenemos, si nosotros consideramos un conjunto de puntos de un diagrama de dispersión y trazamos una línea que mejor se ajusta a estos puntos, entonces decimos que existe una recta que se ajusta mejor al conjunto de puntos. Entonces se dice que tiene un cierto grado de relación. Si nos fijamos acá en el segundo ejemplo, también tenemos puntos, pero en este caso están más dispersos, más separados, que también tiene un grado de relación. ¿Quién va a tener mejor grado de relación acá? La figura 1, ¿por qué? Porque está más pegado a las variables con respecto a las rectas. Acá tiene menos grado de relación. Y en la tercera figura no tenemos ninguna medida de grado de relación. ¿Entiendes? Porque no se puede representar la curva o la recta que mejor se ajusta al conjunto de puntos. ¿Está bien? Entonces, la medida de correlación determina qué tan separado o dispersado se encuentra las variables con respecto a la recta de regresión. Bueno, error típico de estimación. Error típico, nosotros tenemos que entender que viene a ser la desviación típica. ¿Está bien? Cuando hablamos de desviación típica, estamos hablando de error típico. ¿Por qué decimos de estimación? Porque nosotros vamos a estar trabajando acá. Voy a volver hacia atrás, acá. Nosotros vamos a estar tratando de representar una cierta recta que se ajusta al conjunto de puntos, y vamos a estar determinando un margen. ¿Se acuerdan? Un margen positivo o negativo. Nosotros habíamos visto en clases anteriores que en clases anteriores que dentro de la curva normal, así, habíamos dicho que podría variar desde negativo un sigma a positivo un sigma, por ejemplo en un 68%. ¿Se entiende? Si fuese 2 sigma o si fuese 3 sigma. ¿Se recuerdan? Esto dimos en las primeras clases, y esto abarcaba un cierto conjunto de datos dentro de ese intervalo. Bueno, la misma cosa también aquí tenemos. Los errores típicos que vamos a estar viendo. Vamos a llamarle I es estimado, IEST, I estimado se le llama esto. Y estimado es el valor estimado para I. ¿Cómo se obtiene eso? Se obtiene aplicando la recta de regresión. Esta recta de regresión, como ya hemos determinado en la clase pasada, ¿cómo se obtiene la recta de regresión? Para un valor dado X, una medida de dispersión respecto a la recta de regresión I sobre X de una cantidad. Se entiende I sobre X cuando representamos la variable I en función a X. La variable I en función a X. En este caso, esta ecuación de recta sería una función de I sobre X. Consideramos que X sería una variable independiente y la Y sería una variable dependiente. Entonces, ¿cómo se obtiene la I estimada? Se obtiene reemplazando el valor real verdadero de la X para obtener la Y dentro de una recta de regresión. ¿Está bien? Entonces, si nosotros tenemos un conjunto de datos de I estimado, vamos a estar teniendo también un error típico de estimación, y vamos a representar de esta forma. S viene a ser el símbolo del error típico, que sería la desviación típica, ¿verdad? De I sobre X. Si aparece primero la I, sería I sobre X. Si aparece primero la X, después la I, sería X sobre Y, que vamos a estar viendo después. Y esta sería nuestra fórmula para determinar el error típico de estimación. ¿Está bien? El error típico de estimación, en pocas palabras, viene a ser la desviación típica, pero dentro de la correlación, de la teoría de la correlación. ¿Está bien? A esto le llamamos error típico de estimación. En este caso sería I sobre X.
Ahora, si nosotros cambiamos nuestras variables, si cambiamos nuestras variables, aquí tenemos y en función a x, ¿se dan cuenta? Y en función a x. Ahora si fuese x en función a y, porque acá tenemos x como una variable dependiente y sería en este caso la variable independiente, ¿ok? Entonces en ese caso, cuando tenemos un cambio de variable, entonces vamos a reemplazar la misma ecuación, solamente que sería el error típico de estimación x sobre y, se dan cuenta el orden, x sobre y en vez de la y tiene que ser x, nada más que eso. Entonces podemos notar que estos dos resultados no son iguales, no debe ser iguales, ¿está bien? No debe ser igual. Bueno, la ecuación que habíamos notado, que sería la ecuación del error típico de estimación de y sobre x, también se puede expresar de esta forma, que es otra fórmula para determinar el error típico de estimación sin buscar el y estimado, porque se dan cuenta que aquí nosotros buscamos el y estimado de la recta de regresión. Ahora, si yo no tengo ninguna recta de regresión, puedo utilizar directamente los valores reales de la tabla. El error típico de estimación también tiene propiedades análogas a la desviación típica. Eso es lo que le estaba diciendo. La desviación, el error típico de estimación viene a ser la desviación típica dentro de la correlación nomás. Y habíamos dicho, ¿se recuerdan de estos valores? 68%, 95% y 97%. Para 68% abarca una desviación típica. Voy a tomar el ejemplo de curva normal. Habíamos dicho que el error típico, que sería sigma para curva normal, ¿verdad? Sigma para un error típico abarca el 68% de área de la curva como región de aceptación. Si fuese 95%, entonces abarcaría dos errores típicos, sería negativo 2 sigma y positivo 2 sigma. Dos errores típicos. En ese caso el área sería del 95%, y si fuese 99.73 sería 3 sigma. ¿Se entiende? Bueno, nosotros lo que vamos a estar teniendo en consideración es que vamos a estar teniendo un conjunto de puntos, vamos a poner así, un conjunto de puntos. Okay, voy a trazar la recta de regresión que mejor se ajusta, que sería la ecuación de recta, ¿verdad? Por el método de mínimo cuadrado. Y si hablamos de un sigma, estoy diciendo que vamos a estar teniendo dos rectas que son paralelas a la recta de regresión y la distancia entre ellos equivale a un error sigma. Una desviación típica, dos desviaciones típicas o tres desviaciones típicas ya cuando sea más grande. Ese sería el concepto de lo que viene a ser el error típico de estimación dentro de la teoría de la correlación. ¿Está bien? Que es la misma que la desviación típica dentro de la distribución normal. Okay. En el caso de que tengamos desviación típica modificada, es decir, una distribución muestreo, pero dentro de la teoría de correlación, esta sería nuestra fórmula que vamos a estar utilizando. ¿Está bien? Y en el caso que consideramos como y sobre x, es decir, y en función a x, entonces sería, solamente agregamos el error típico de estimación para obtener el error típico de estimación modificada. Repito, esto se aplica en el caso de que tengamos muestreo dentro de la teoría de la correlación. Muy bien, vamos a ir acá. La variación explicada y la variación inexplicada. Bueno, ¿qué viene a ser la variación total? La variación total vamos a definirlo por la y viene a ser la diferencia entre el valor real de y menos la media elevado al cuadrado, y es la sumatoria de la misma. Acá nos está diciendo que es la sumatoria de la desviación típica menos respecto a la media de y. ¿Okay? Sumatoria de los cuadrados de las desviaciones típicas de y, ¿verdad? Porque y representa una variable con respecto a la media. Ya eso se le llama variación total. Esta expresión se puede representar así: la variación total, que es esta, es igual a la sumatoria de y menos y estimado al cuadrado más la sumatoria de y estimado menos la media al cuadrado. Entonces podemos decir que esta formulita que tenemos en esta parte acá viene a ser nuestra variación total. Y la variación total, ¿a qué es igual? A esta fórmula que representa a la variación inexplicada. Que es, ¿por qué se le considera inexplicada? Porque viene a ser la diferencia de un valor real con el estimado.
y el estimado aún no se puede determinar si no tenemos la ecuación de recta de regresión. Por eso consideramos como variación inexplicada. Ahora, si nosotros ya tenemos ya la recta de regresión y determinamos los valores de y estimado, contrastando con la media, ¿verdad? Que ya es un valor conocido, tenemos una variación explicada. ¿Está bien? Entonces, la variación explicada sería esta, la inexplicada es esta, y la sumatoria de la explicada con la inexplicada sería la variación total. ¿Okay? Esto vamos a estar viendo con ejemplo para entender mejor. Coeficientes de correlación. ¿Qué se entiende por coeficiente? El coeficiente sería el grado de correlación, el grado de correlación entre las variables. Y nos dicen así: al cociente de la variación explicada entre la variación total, el cociente. ¿Qué significa cociente? La división, ¿verdad? La división entre la variación explicada entre la variación total. Explicada, este resultado dividido el total sería el coeficiente de determinación. Vamos a considerarlo de esta manera. El coeficiente de determinación, primeramente se busca el coeficiente de determinación para encontrar el coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo se obtiene el coeficiente de determinación? Haciendo la división entre el coeficiente, entre la variación explicada con la variación total. Entonces, ese resultado sería nuestro coeficiente de determinación. ¿Está bien? Este resultado puede variar de 0 a 1. ¿Está bien? El coeficiente de determinación varía de 0 a 1. Ahora, si yo elevo al cuadrado, o más bien, si yo aplico la raíz cuadrada para esto, para la determinación, puedo encontrar el coeficiente de correlación. Acá tenemos nuestro coeficiente de correlación, que sería R, ¿está bien? R, y el coeficiente de determinación, que sería R al cuadrado. Entonces, para eliminar el cuadrado se aplica raíz cuadrada. Entonces, tenemos aquí nuestra fórmula del coeficiente de correlación. Repito, el coeficiente de correlación se representa por R. El coeficiente de determinación se representa por R al cuadrado. Entonces, R al cuadrado sería el radicando, lo que está debajo de la raíz. Es como si fuera a decir desviación típica y varianza. Entonces, la varianza es el cuadrado de la desviación típica. Entonces, el coeficiente de determinación sería el cuadrado del coeficiente de correlación. ¿Está bien? Y determina, como habíamos dicho, el grado de relación entre las variables dentro de un conjunto de datos. Esto puede variar entre 1 y menos 1. ¿Está bien? Ya que sabemos que la raíz tiene dos signos, positivo y negativo. Entonces los signos se usan para correlaciones lineales positivas o correlaciones lineales negativas respectivamente. Si fuese positivo el grado de relación, entonces nuestra recta de regresión va a ser positiva. Entonces si fuese negativa, entonces nuestra correlación lineal va a ser negativa. ¿Está bien? También la ecuación R, que sería el coeficiente de correlación, sin tener en cuenta sus signos, se puede expresar de la siguiente manera. Esta es otra fórmula para determinar nuestro coeficiente de correlación. O sea, esta. Bueno, nosotros vamos a estar utilizando esta nomás, que es más fácil. Bueno, también existe una fórmula corta para determinar el coeficiente de correlación, y a esta fórmula se lo llama fórmula momento-producto. ¿Okay? Momento-producto. Si se supone que una relación lineal entre dos variables, la ecuación es esta. Ese sería nuestro coeficiente de correlación, viene dada por esta fórmula. Okay. A ver si aplicamos. Esta es la fórmula de nuestro coeficiente de correlación si es que yo voy a estar utilizando la recta de regresión y estar determinando el valor y estimado. ¿Está bien? Ahora, si yo no voy a trabajar con la recta de regresión y quiero ya directamente un resultado de nuestro coeficiente de correlación, puedo utilizar esta fórmula. Y esta fórmula hace referencia directamente a los valores reales, es decir, vamos a estar teniendo los valores x, y, ¿está bien? De nuestra tabla. Entonces, los valores reales de los datos se aplica directamente en esta fórmula para obtener nuestro coeficiente de correlación, que va a ser la misma aplicando esta fórmula. Es el mismo resultado. Repito, entonces aquí no tenemos otra cosa que no sean los valores reales. Los valores reales serían x y de nuestro diagrama de dispersión. ¿Está bien? Ok, vamos a ir.
Es el mismo resultado. Bueno, teoría muestral de la correlación. La teoría muestral de la correlación viene a ser el contraste de hipótesis dentro de la teoría de la correlación. Es la aplicación del contraste, es aplicar decisiones dentro de la teoría de la correlación. Y nos dice que los n pares de valores x, y, si yo tengo un conjunto de pares par ordenado de dos variables, puede considerarse como una muestra de una población que consta de dos pares. Como hay dos variables, a la población se va a llamar por población bivariada, a la que se supone tiene una distribución normal bivariada. Bueno, se puede expresar que existe un coeficiente de correlación poblacional teórico denotado por ρ, ¿está bien?, que se estima por el coeficiente de correlación de la muestra, que es R. Vamos a entender una cosa: nosotros siempre cuando trabajamos con teoría de la decisión, nosotros tenemos lo que se llama parámetro, ¿se recuerdan? Parámetro, y tenemos lo que se llama estadístico. Y vamos a quitar algunos ejemplos. Si yo digo que nuestro parámetro es la media, nosotros utilizamos como símbolo el new. Entonces, ¿cuál sería el estadístico? El estadístico sería con respecto a la muestra, que sería la media, que sería x barra. ¿Se recuerdan? Bueno, de la misma manera, para la teoría de la correlación vamos a estar teniendo parámetros también dentro de la teoría de la correlación, y vamos a estar teniendo también estadísticos. Nuestro parámetro sería el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, solamente que cuando es población vamos a estar representando por ρ, ¿está bien? Por ρ. Y cuando es muestra vamos a estar representando por R. Los dos son coeficientes de correlación, solamente que este es ρ, que sería población, y R en este caso sería muestra. Entonces lo que se quiere determinar es el grado de significación entre la población, el coeficiente de correlación de la población con respecto al coeficiente de correlación de la muestra. ¿Está bien? Bueno, y lo que vamos a estar determinando es si la distribución es simétrica. Para ρ igual a 0, esta distribución es simétrica y se usa un estadístico que implica la distribución de Student. Okay. En el caso de NSA menor que 30, en este caso utilizamos la distribución de Student. Para ρ distinto de 0, esta distribución es sesgada. En ese caso, una transformación desarrollará por Fisher. Okay. Da un estadístico. Bueno, entonces tenemos dos opciones. En el caso que ρ sea igual a 0, utilizaremos el t de Student. En el caso de que sea distinto a 0, utilizaremos un estadístico que se llama distribución de Fisher. ¿Está bien? Que es otro tipo de distribución que nosotros no llegamos a dar, pero nosotros más bien vamos a trabajar con la distribución t de Student nomás, que es la que hemos desarrollado. ¿Está bien? La prueba siguiente, bueno, acá tenemos la prueba. En el caso de que sea ρ igual a 0, que sería el parámetro de coeficiente de correlación de la población, sea igual a 0, entonces nuestro estadístico que vamos a usar es esta. Esto vamos a estar llamando acá t calculada. ¿Se recuerdan? Nosotros vamos a estar teniendo t tabla, que vamos a estar utilizando la tabla t de Student, y vamos a estar teniendo acá la t calculada, y vamos a comparar. Vamos a trabajar otra vez con curva normal y ver si cae dentro de la región de aceptación o de rechazo. Esto voy a estar aplicando con el ejemplo. Entonces acá tenemos dos opciones. Bueno, el grado de libertad es igual a n-2. Acá le falta un menos, gente. El grado de libertad para teoría de correlación es igual a n-2. También falta un menos, acá vamos a agregarle más. Bueno, en el caso de que nuestra prueba de hipótesis sea distinto a 0, se empleará uno de los estadísticos, que sería el estadístico de Fisher, como le digo, y esta es la fórmula para determinar el estadístico t. Esto es análogo a esto, solamente que acá considera que es distinta de 0. ¿Está bien? Y el valor e sería un valor constante, que creo que todos sabemos eso, 2.7182, que sería igual, es un número irracional, igual que el pi. Bueno, para la diferencia de significancia para una diferencia entre coeficiente y correlación, en el caso que se tenga dos poblaciones, dos muestras, entonces vamos a estar utilizando esta fórmula. ¿Está bien?
Cuando tenemos dos poblaciones, tenemos dos coeficientes de correlación y queremos determinar el grado de relación entre una población con la otra población. O también podemos utilizar la tabla Z, que es análoga a este valor. ¿Cuánto se utiliza esto? Cuando están normalmente distribuidos. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula que te estoy marcando aquí sería la fórmula de Fisher y se utiliza cuando tenemos dos muestras, dos poblaciones y dos coeficientes de correlación y tenemos que determinar la diferencia de correlación de toda una población. Bueno, esto vamos a estar viendo con ejemplo. Y hasta aquí sería nuestra explicación, la parte teórica. Vamos a estar viendo ahora el desarrollo de algunos ejemplos.